Buenas noches, Ahora sí. mis estimados hermanos. Qué bueno. Que la abundante gracia del Señor siga llenando sus vidas. Me gozo muchísimo de estar en este 10º aniversario de esta iglesia maravillosa, la cual el Espíritu Santo ha guiado, ha dirigido, les ha sostenido en estos 10 años. Para mí es un gozo muy grande de compartir con ustedes una porción de esta palabra maravillosa, esperando que la misma sea de fortaleza, de aliento, de sustento para cada una de nuestras vidas y podamos entender algunas cosas que son fundamentales, que están plasmadas en las páginas de las Escrituras. Quiero que leamos en 2 de Timoteo, en el capítulo 2, en el versículo 1. 2 de Timoteo, capítulo 2, versículo 1, y leemos para la gloria de Dios, en el precioso nombre de nuestro Señor Jesucristo. Tú, pues, hijo mío, esfuérzate en la gracia que es en Cristo Jesús. Lo leo nuevamente. Tú, pues, hijo mío, esfuérzate en la gracia que es en Cristo Jesús. Padre, en el nombre precioso de tu Hijo Jesucristo, te adoramos, exaltamos tu nombre, te bendecimos y te glorificamos. Gracias por tu pueblo, la iglesia caminando con Cristo, que en estos momentos han invertido el tiempo para bendecirte, alabarte y adorarte. Y ahora, Dios maravilloso, estamos listos para recibir la administración de tu preciosa palabra. Por eso te rogamos a ti, Espíritu de Dios, que abras nuestros corazones, que abras nuestro entendimiento y que esta palabra, en la medida en que sea ministrada, traiga fortaleza, aliento y comprensión a nuestras vidas. En el nombre de Jesucristo lo pedimos y te damos gracias. Amén. Amados hermanos, en este versículo leído, el Espíritu Santo, a través del apóstol Pablo, le escribe a uno de los jóvenes ministros en el ministerio. Este joven que fue reclutado por el Señor a través de Pablo, y Pablo lo aceptó en su equipo ministerial, como aceptó a otros hombres jóvenes, para él adiestrarle, para él formarle, para él entrenarle, para él prepararle para la obra que ellos tendrían que hacer al lado de él y luego cuando él estuviese ausente. En otras palabras, el apóstol Pablo, aunque no vivió ni estuvo en el ministerio terrenal de nuestro Señor Jesucristo, el apóstol captó perfectamente la visión, captó perfectamente el llamado y la responsabilidad que el Señor puso sobre sus hombros cuando lo eligió, cuando lo apartó, cuando lo separó para el ministerio. Y este hombre de Dios, a través de los años y en el ejercicio de su ministerio, él cumplió a cabalidad la gran comisión
que había que evangelizar, que había que hacer discípulos, que los discípulos tenían que ser llenos del Espíritu Santo y que luego tendrían que movilizarse desde Jerusalén hasta lo último de la tierra. Pablo cumplió perfectamente este llamado, esta visión, pero a la vez se dedicó a preparar, a instruir a aquellas personas a quienes Dios apartaba, separaba y a quienes Dios le daba testimonio que eran llamados y debían prepararse. Aquí hay algo que tiene que llamarnos la atención, ya que aquí hay un mandamiento. Y el mandamiento es originalmente para el joven Timoteo, pero ya Timoteo no está. Timoteo está en gloria. Ahora, ¿para quién es esta orden? ¿Para quién es este mandato? Eso es uno de los problemas que muchísimas veces tenemos, especialmente cuando leemos las cartas pastorales, cuando leemos las recomendaciones en las epístolas. Y es que cuando la leemos, pensamos que ese mandamiento o esas enseñanzas o esas exigencias nada tienen que ver con nosotros. Es decir, nos quedamos en el pasado y pensamos que eso fue para Timoteo, que esto no tiene nada que ver con nosotros. Eso es un error tremendo, ya que la palabra de Dios es vigente para todas las edades y especialmente las cartas pastorales, donde está la enseñanza y la doctrina para la iglesia. Entonces, si en esta noche yo estoy leyendo este versículo, yo no puedo disociarlo, yo no puedo separarlo y no asociarlo con el mandamiento que tiene que ver con mi vida. Aunque yo no sea un joven, aunque yo no sea un adolescente, aunque yo sea una persona de cualquier edad, cuando nosotros leemos ese versículo, ese mandamiento es para toda persona que lee este versículo. Eso es para toda persona que está estudiando lo que la palabra dice allí. En esencia, ¿cuál es el mandamiento? El mandamiento es muy sencillo. Allí hay una orden. Allí se habla del verbo esforzarse. Ahora, ¿qué tiene que ver ese verbo de esforzarse en cuanto al mandamiento? Ese es otro de los grandes problemas que ha tenido la iglesia del Señor toda la vida. La iglesia de ayer, la iglesia de hoy. Si la iglesia de hoy, 2020, y cuando digo estoy hablando de la iglesia universal, no le estoy hablando únicamente a la iglesia caminando con Cristo, incluyéndome yo en ella. Aquí el mandamiento es que hay que esforzarse. Sin embargo, ese verbo esforzarse lo utilizamos a nivel popular, lo utilizamos para el trabajo, lo utilizamos para las tareas domésticas, lo utilizamos para cualquier situación aquí en la tierra. Por ejemplo, los deportistas, los que aspiran llegar a hacer algo en el deporte, se tienen que esforzar. Y el esforzarse
va más allá de lo normal. El esforzarse significa que tengo que prestar atención y que tengo que tener una disciplina. Si estoy estudiando en la universidad, yo no puedo agarrar la carrera universitaria de una manera simplista. Yo no puedo estar estudiando en la universidad como cuando estudiábamos primaria o cuando estudiábamos bachillerato, que éramos muy irresponsables, que éramos descuidados, que no prestábamos atención, que no nos esforzábamos, que no estudiábamos. No, todo lo contrario. Nos esforzábamos, luchábamos a capa y espada para aprobar en la universidad y lograr lo más grande que queríamos, lograr el grado final y tener la tireta y que nos dieran el título de la profesión que hubiésemos escogido. Igualmente pasa en el deporte y en cualquier ámbito de la vida. Pero lamentablemente, tristemente, yo he descubierto a través de estos 52 años que tengo de salvación y sirviéndole al Señor, que donde hay más flojera, que donde hay más pereza, que donde hay menos esfuerzo, es en la iglesia del Señor, porque alguien nos enseñó de una manera errada, falsa y equivocada. Es decir, Dios todo lo puede. Dios es el Señor. Dios es el Todopoderoso. Yo no tengo que hacer absolutamente nada. Entonces me convierto en un creyente pasivo. Me convierto en un líder pasivo. Me convierto en un ministro pasivo. ¿Eso qué significa? Que no trabajo día y noche, que no me esfuerzo por llevar una vida agradable delante de Dios, que no me esfuerzo por llevar una vida recta, por llevar una vida de santidad, por llevar una vida de obediencia. Y lamentablemente tengo una vida como un sub y baja. Hay días en que estoy muy espiritual, hay días en que estoy animado, pero hay otros días en que desciendo muy abajo y no quiero seguir, estoy desalentado, no tengo ánimo, estoy entretenido, estoy descuidado. Porque alguien me enseñó que Dios es todopoderoso y que Él se encarga de todo, que yo no tengo que hacer absolutamente nada. Sin embargo, este versículo nos dice a nosotros que es totalmente equivocado. Aquí dice, debo esforzarme. ¿En qué me debo esforzar? Si estoy en la fe, si estoy en el Señor, aquí me dice que me debo esforzar en la gracia. En la gracia. Ahora surge la pregunta, ¿qué es la gracia? En este aniversario tan hermoso y precioso, Dios dio a los pastores Dabodián y escogieron el lema, el logos de este aniversario. Es por gracia, solo por gracia. Y por gracia ellos han avanzado y por gracia esta iglesia ha caminado. ¿La gracia de quién? La gracia de Dios. Ahora, ¿pero qué es la gracia de Dios? Entonces tendríamos que hablar de la diferencia esencial que existe entre la gracia de Dios para salvación. Dios derramó su gracia para salvarnos, para perdonarnos, para redimirnos. Si leemos en Efesios capítulo 2, la Escritura dice en el versículo 1, y Dios os dio vida a vosotros cuando estabais muertos
en nuestros delitos y pecados. Pero el 4 dice, pero Dios que es rico en misericordia, entonces ahora va a exaltar la personalidad de Dios y va a hablar de uno de los atributos de Dios maravilloso. ¿Cuál es? La misericordia. Entonces la Escritura nos está diciendo claramente que Dios es rico en misericordia. Pero no solo dice que es rico en misericordia, sino que agrega algo que es fundamental: por su gran amor. Entonces habla de otro atributo maravilloso de Dios, el amor de Dios. El amor de Dios. Entonces tenemos dos atributos esenciales y fundamentales: la misericordia de Dios y el amor de Dios. ¿Cuál es nuestro problema, Iglesia del Señor? Que la mayoría de las veces no hemos entendido lo que es la misericordia. Y como no la hemos entendido, cuando estamos en problemas, cuando estamos en aflicción, cuando estamos en dificultades, pensamos que Dios se ha olvidado de nosotros. Pensamos que Dios no tiene misericordia, que Dios no se conduele del problema, de la adversidad, de la molestia, de la enfermedad, de la batalla que estoy librando. Y me disocio de Dios porque yo no he entendido lo que es la misericordia de Dios, porque yo nunca conocí la misericordia del ser humano. Y como a mí nunca en la vida ningún ser humano fue misericordioso conmigo, entonces yo traspolo ese sentimiento hacia Dios y creo que Dios no tiene misericordia, que Dios no viene en mi ayuda, que Dios no viene a sostenerme, que Dios no interviene rápidamente, porque se me dispara lo que pertenece a mi vieja naturaleza. Nunca conocí la misericordia e inmediatamente se me disparan los momentos en que alguien me negó la misericordia, en que alguien me dio la espalda y no me dio misericordia. Entonces lo asocio con Dios. De la misma manera, no me doy cuenta del amor de Dios. Y si no me doy cuenta del amor de Dios, mucho menos me doy cuenta de lo que aquí dice: el gran amor con que Dios me amó. Bendito sea Dios. Con qué gran amor con que Dios me amó. Es decir, que yo todavía no entiendo el amor de Dios. No comprendo cómo Dios maneja su amor. Y mucho menos que me ha llamado con tanta intensidad. Y mucho menos que me ama sin importar mi condición o situación. Que me ama sea yo indiferente o me acerque a Él. Dios no tiene nada que ver con la manera nuestra de comportarnos. Dios no es como nosotros. Nuestro amor hacia el prójimo está condicionado. Si te portas bien, te amo. Si haces lo que yo te digo, te amo. Y así manipulamos a nuestros hijos. Todo el tiempo nuestros hijos nos los manipulamos como a nosotros nos manipularon, y le hacemos creer a nuestros hijos que lo amamos si se portan bien, si hacen las cosas agradables a nosotros. Pero el día que el hijo se portó como no debía portarse, porque es un ser humano lleno de problemas, de defectos y debilidades, allí enseguida lo sancionamos, le negamos el amor, le negamos la misericordia, y con esas situaciones
enfermiza, distorsionada, hemos crecido y así hemos venido a la fe y así hemos venido al Señor, pero no hemos entendido que Dios no tiene nada que ver con nosotros. Bendito su nombre. Entonces, después que nos dice que Dios es rico en misericordia, que Dios nos amó con gran amor, entonces viene la parte fundamental. Dice el 5, aún estando nosotros muertos en pecados, es decir, estar muertos en pecado es estar lejos de Dios. Estar muertos en pecado es estar separado de Dios. Estar muertos en pecado es llevar una vida apartada completamente de Dios. Estar muertos en pecado es no tener ninguna relación con Dios. Estar muertos en pecado es ser indiferentes a Dios. Estar muertos en pecado es vivir de espaldas a Dios. Sin embargo, la Escritura dice, aún estando nosotros en esa condición, Dios, el Creador, el misericordioso, el benévolo Dios, el bondadoso Dios, dice allí, nos dio vida. Nos dio vida. Esa vida no tiene nada que ver con la vida terrenal. Esa vida no tiene nada que ver con la vida humana. Esa vida nada tiene que ver con la vida carnal. Esta es una vida superior. Esta es una vida que pertenece solo a Dios, que pertenece solo al Señor. Es la vida espiritual, es la vida de Dios que se mete dentro de nosotros cuando Dios nos perdona, cuando Dios nos salva, cuando Dios nos limpia de nuestros pecados, que es lo que precisamente dice el verso 8. Por gracia, aquí aparece gracia, pero la gracia de este versículo 8 jamás será igual a la gracia de segunda de Timoteo 2:1. Aquí esta gracia se refiere al perdón, se refiere a la salvación, se refiere a la libertad del poder del pecado, se refiere a ser libre de la condenación, se refiere a ser libre de la potestad de Satanás, se refiere a ser libre del poder del pecado y del poder de la oscuridad. Esta es la gracia salvadora. Por eso dice allí, por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es un regalo de Dios, es una bendición de Dios, es un don de Dios. La salvación es un regalo de Dios. Dios no exige absolutamente nada que el ser humano haga para él perdonarlo. Ese es el gran problema de las religiones, especialmente de la religión popular, que tiene cerca de 2000 años. Esa religión popular enseñó que para agradar a Dios, que para recibir algún beneficio de Dios, teníamos que hacer muchas obras y muchas obras y mucha ayuda. Y la gente está atrapada en eso. Y cuando se le da el mensaje de salvación, el mensaje de vida eterna, no lo entienden porque fueron enseñados que hay que sacrificarse, que hay que hacer votos, que hay que hacer esto y hay que hacer lo otro. Y se les enreda completamente cuando se les dice, lo único que tienes que reconocer que no conoces a Dios, que naciste pecador, nada tiene que ver con los pecados que hayamos cometido. Dios no nos perdona por los pecados que hayamos cometido o no hayamos cometido. Dios nos perdona, es el pecado original,
Es el pecado que trajimos de Adán y Eva. Por eso es un error cuando se está evangelizando y se le dice a esa persona, mira, para que Dios pueda salvarte, tienes que dejar la droga, tienes que dejar el licor, y le damos una serie de mandamientos. No, Dios perdona al ser humano cualquiera que sea su condición, porque lo que está en juego es la herencia. Todos nacemos pecadores y somos pecadores no porque pecamos, somos pecadores porque hemos nacido pecadores. No hay manera de dejar de pecar, no hay forma de dejar hacer lo malo hasta que tengamos el perdón de Dios y Dios nos da una vida nueva, una vida distinta. Cuando nosotros leemos en Romanos, en el capítulo 6, en el versículo 4, la última parte del versículo dice, así también nosotros andemos en vida nueva. Vea bien lo que dice la Escritura. Así también nosotros andemos en vida nueva. ¿Por qué nueva? Porque no tiene nada que ver con nuestra vida pasada. Porque no tiene nada que ver con nuestra vida mundana. Porque nada tiene que ver con la herencia que trajimos y la crianza y la educación que recibimos de nuestros padres o del entorno. Esa vida Dios no la quiere. Dios no trabaja con la vida humana. Dios no trabaja con la vida carnal. Dios no trabaja con la vida adámica. Dios trabaja con esta vida nueva. Y esa vida nueva a la cual hace la referencia aquí la Escritura y hace referencia allí en Efesios, es la vida a la cual el escritor a la iglesia, los Corintios, en el capítulo 5, nos dice allí en el versículo 17, de manera que si alguno está en Cristo, si alguno está en Cristo, ¿qué es estar en Cristo? Estar en Cristo es haber reconocido que nacimos pecador, es haber reconocido que nacimos muertos, separados de Dios, sin la vida de Dios. Nos volvemos a Dios, aceptamos la obra redentora del Señor Jesucristo, su muerte y su resurrección. Cuando eso lo hacemos, Dios, el Padre, inmediatamente otorga el perdón, otorga la limpieza en la sangre de Cristo y nos da una nueva vida que es un nuevo nacimiento. Por eso aquí dice, de modo que si alguno está en Cristo, si alguno ya recibió el perdón de Dios, si alguno ya recibió la salvación, si alguno ya recibió la limpieza en la sangre de Cristo, si alguno ya recibió la nueva vida, está en Cristo. Y luego que agrega, nueva criatura es. ¿Por qué nueva criatura? Eso fue lo que el Señor le explicó con lujo de detalles a Nicodemo. Todos conocemos ese pasaje y lo enseñamos y lo hablamos, pero la mayoría no lo entiende. La mayoría no ha logrado entender a estas alturas de la vida lo que es el nuevo nacimiento, lo que es la nueva vida en Cristo. No queremos entender, sea porque somos caprichosos o sea porque nos han enseñado de una manera errada, equivocada, o porque nosotros, teniendo ya tiempo en la fe en el Señor, no nos hemos ocupado
de escudriñar nosotros mismos las Escrituras y de mandarle al Espíritu Santo que nos haga entender la palabra, que nos haga comprender lo que la Escritura dice. Jesús habló claramente con con Nicodemo. Y cuando Jesús le dijo a Nicodemo de una manera imperativa: Nicodemo, tienes que nacer de nuevo. Fíjese bien, Jesús fue y utilizó el verbo en tiempo imperativo. Tienes que nacer de nuevo. Nicodemo, maestro de Israel, no entendió, no comprendió. Y entonces hizo la pregunta pertinente, la pregunta obligatoria. ¿Acaso me estás diciendo que tengo que regresar al vientre de mi madre y nacer por segunda vez? Jesús le dijo: no, Nicodemo, yo no estoy hablando de un nacimiento biológico. Yo no estoy hablando de un nacimiento natural. Estoy hablando de un nacimiento del Espíritu. Estoy hablando de una vida nueva que la da Dios. Si nosotros recordamos lo que pasó en Edén, ¿qué fue lo que sucedió? Que Adán y Eva decidieron independizarse de Dios, decidieron darle la espalda a Dios y decidieron unirse al ser espiritual opuesto de Dios, que la Biblia lo llama diablo o Satanás, que es un ángel que no tiene cachos, que no tiene estridente, que no tiene cola. Es un ángel, es un ser espiritual de gran categoría, es un querubín. Él logró convencer a Eva que desobedecieran a Dios, y Eva convenció a Adán, y los dos desobedecieron. En ese mismo momento, allí se produjo la muerte, porque ellos habían violado el mandamiento. Porque Dios había sido claro con Adán: el día que comas del fruto de ese árbol, ese día morirás. Pero Dios no le dijo a Adán lo que era la muerte, sencillamente lo sentenció. Esto pasa igualmente hoy en día. ¿Quién nos enseña a nosotros o nos enseñó a nosotros lo que es la muerte? La mayoría crecemos en ignorancia. Cuando venimos a Dios y a su palabra, es entonces cuando entendemos lo que es realmente la muerte. Es entonces cuando lo comprendemos. Pero millones y millones y millones y millones de seres humanos no tienen idea de lo que es la muerte. Y la única muerte que conocen, según ellos, es la muerte física, nada más. Por eso es que cuando se les habla de la vida eterna, para ellos no hay vida eterna. Cuando se les habla de vida espiritual, para ellos no hay vida espiritual. Para ellos hay una sola vida, la vida natural, la vida terrenal. La mayoría de ellos no creen ni en el espíritu ni en el alma. Para ellos todo es materia. Pero cuando venimos a la palabra de Dios, es cuando entendemos. Cuando Dios le dijo a Adán que moriría, allí en Génesis no vamos a encontrar qué fue lo que realmente pasó, qué tipo de muerte pasó. Porque cuando Adán comió por lo que le dio Eva, ellos no murieron. Para ellos la muerte no existía porque no murieron. Ellos no tenían el mensaje claro. Ellos pensaron que todo estaba normal. Ellos pensaron que todo iba a seguir como de costumbre.
hasta que dice la Escritura que Dios llegó al huerto, que la voz de Dios se paseaba en el huerto. E inmediatamente dice la Escritura que cuando Adán oyó la voz de Dios, algo innato en él surgió de pronto y se alejó de Dios y tomó a su esposa y se escondieron detrás de unos árboles. Allí entró la muerte, pero ellos todavía no sabían qué era la muerte. ¿Qué fue lo que entró allí? La separación. Quedaron separados de Dios, murieron primeramente, eternamente, quedaron separados por la eternidad, quedaron excluidos. Eso es en esencia lo que es la condenación eterna. La condenación eterna es vivir eternamente, perpetuamente separado de Dios, en un lugar de tormento, con el cuerpo, el alma y el espíritu. Esa es la primera muerte, pero luego está la segunda muerte, que es la muerte espiritual, que fue la que ellos experimentaron. Cuando ellos oyeron la voz de Dios, se escondieron, no pudieron tener más relación con Dios, no hubo más comunión con Dios, porque su espíritu, que estaba vivo, murió. Y al morir, perdieron la vida de Dios y la relación con Dios. ¿Y qué les quedó? La vida humana, la vida carnal, la vida terrenal. ¿Y qué dice la Escritura? Que Adán vivió 930 años y luego murió. Es decir, esa es la muerte física. Amados, lo primero que tenemos allí es la muerte eterna. Lo segundo es la muerte espiritual. Y lo tercero es la muerte física. Cuando la Escritura o Jesús le está diciendo a Nicodemo que tiene que nacer de nuevo, es que él está muerto para Dios, que él no tiene relación con Dios. Aunque él era un maestro de Israel, él tenía el judaísmo. La religión no trae salvación. La religión, cualquiera que ésta sea, no trae relación ni comunión con Dios. Nadie, absolutamente nadie, ningún ser humano sobre la faz de la tierra puede tener relación con Dios y comunión con Dios hasta que Dios no lo perdona, hasta que Cristo no lo lava en su sangre y hasta que Dios no le da la vida. Entonces, ¿qué es lo que pasa, mi querida iglesia, en el mundo entero? Que la mayoría de los creyentes, incluyendo ministros, no han entendido lo que es el nuevo nacimiento. No se han dado cuenta que la vida de Dios se metió dentro de ellos, que la vida de Dios entró y se produjo una resurrección espiritual. ¿Qué fue lo que resucitó? No el cuerpo, no el alma, resucitó el espíritu humano. ¿En qué sentido resucitó? Que volvió a tener la relación con Dios que tenía Adán y Eva al principio. Dios es espíritu y los que se relacionan con Dios se deben relacionar de una manera espiritual. Yo no me puedo ni me debo relacionar con Dios con la mente. No puedo ni me debo relacionar con Dios con el alma. La única manera en que yo tengo relación con Dios es si nací de nuevo, si se me dio una nueva vida, entonces es con mi espíritu que yo me acerco a Dios. Eso es precisamente lo que les leí allí en 2 de Corintios. Nacer de nuevo es recibir la vida de Dios
en el espíritu humano. Ese espíritu humano resucita y a partir de allí mi relación con Dios es con mi espíritu humano. Entonces, regresando al texto original, ¿con qué nos encontramos allí nuevamente? Bueno, la escritura me está diciendo allí que yo debo esforzarme. ¿En qué? En la gracia. Pero aquí gracia no tiene nada que ver con salvación. Aquí gracia no tiene nada que ver con perdón. Aquí gracia no tiene nada que ver con vida eterna. Entonces, ¿con qué tiene que ver? Vamos al libro de los Hechos un momento, en el capítulo 4. Alabado sea Dios para siempre. Amén. En Hechos capítulo 4 leemos en el verso 33, Hechos 4:33, dice allí: y con gran poder los apóstoles, fíjense bien, estamos en el primer siglo, es la evangelización, es la labor apostólica. Aquí registra Lucas, y con gran poder. ¿Poder aquí qué es? ¿A qué se refiere ese poder? Si lo leemos más adelante, dice: los apóstoles daban testimonio de la resurrección del Señor Jesús, y abundante gracia era sobre todos ellos. Esa es la gracia a la cual hace referencia Timoteo. La gracia es el poder de Dios que se derrama sobre un hombre, sobre una mujer, sobre una iglesia, para que ese hombre, esa mujer, esa iglesia haga el trabajo que tiene que hacer, haga la obra que tiene que hacer. Por eso fue que cuando el Señor les dijo a sus apóstoles: esperen en Jerusalén hasta que sean investidos de potencia, de poder. ¿Qué era lo que se iba a derramar allí? Gracia. ¿Cuál gracia? Los recursos de Dios. ¿Cuál gracia? El poder de Dios para hacer milagros. ¿Cuál gracia? El poder de Dios para resucitar muertos. El poder de Dios para hacer maravilla. El poder de Dios para poder hacer la obra del Señor. Eso hay que entenderlo. Eso hay que comprenderlo. Pero vamos a seguir un poco más adelante. Ahora en Hechos capítulo 11. Vamos a ver en Hechos capítulo 11. Bueno, estoy viendo el reloj, que me quedan como 2 horas. Estoy en Hechos 11. Vea bien esto. Esta es la labor de los apóstoles y la labor de los discípulos. Hechos 11, versículo 21, que dice: y la mano del Señor estaba con ellos, y gran número creyó y se convirtió al Señor. ¿Quiénes eran ellos? Ellos no son los apóstoles. Ellos son discípulos. Vea el 19. Ahora bien, los que habían sido esparcidos a causa de la persecución que hubo con motivo de Esteban, pasaron hasta Fenicia, Chipre y Antioquía, no hablando a nadie la palabra, sino solo a los judíos. ¿Por qué solo a los judíos? Porque Jacobo, que era el papaupa en la iglesia en Jerusalén, había dado instrucciones específicas que no se podía evangelizar a los gentiles, que no se podía predicar a los que no eran judíos. Entonces eso estaba cerrado allí, eso era un candado. Por eso fue que vino la persecución en Hechos 8 por la muerte de Esteban. Estos discípulos salieron esparcidos a distintas poblaciones
dice que un grupo de ellos no le hablaron la palabra sino solo a los judíos. Pero el verso 20 hay una excepción allí, y allí dice: pero había entre ellos unos varones de Chipre y de Cirene, los cuales cuando entraron en Antioquía hablaron también a los griegos. Aquí es donde se funda la iglesia de Antioquía. La iglesia de Antioquía no fue fundada por apóstoles. La iglesia de Antioquía fue fundada por discípulos bajo la guianza del Espíritu. Llegaron a Antioquía, se toparon con unos griegos e inmediatamente le anunciaron el evangelio del Señor. Cuando le anuncian el evangelio del Señor, la mano de Dios, el poder de Dios descendió sobre ellos y creyeron y se convirtieron. Hoy en día tenemos un problema, que la mayoría cree, pero no se convierten. Y eso es una cuestión que hay que resolver. En cualquier actividad, en cualquier culto de calle, en visita a los hogares, salimos emocionados diciendo: se convirtieron 10, se convirtieron 4. No, eso no es conversión. Creyeron en ese momento. Luego, en el versículo 22 dice: llegó la noticia de estas cosas a oído de la iglesia que estaba en Jerusalén, y enviaron a Bernabé que fuese hasta Antioquía. No fue ningún otro apóstol sino Bernabé. Pero ¿qué dice el 23? Bernabé cuando llegó y vio. Ahora pregunto yo, ¿cómo se puede ver la gracia de Dios? Si la gracia de Dios es algo invisible, ¿cómo se puede ver el poder de Dios o el milagro de Dios si eso es inmaterial? Eso no lo puede usted ver con los resultados. La gracia de Dios fue que Bernabé se sorprendió con la cantidad de paganos y gentiles que habían recibido a Jesucristo, que habían recibido la salvación. Eso es la gracia de Dios. Entonces, para ir avanzando, me quedan como todavía 40 versículos más, pero vamos a ver cómo hacemos. Vamos a 1 de Corintios 3, perdón, 1 de Corintios 1, primeramente, 1. 1 de Corintios 1:4 dice, está escribiendo a la iglesia, a los corintios: gracias doy a mi Dios siempre por vosotros. ¿Quiénes son vosotros? La iglesia, los corintios. ¿Qué dice allí? Por la gracia de Dios que os fue dada en Cristo Jesús. Esta gracia no es gracia salvadora. Esta gracia es poder y son dones, son recursos que la iglesia de los Corintios estaba recibiendo. Por eso dice el 5, porque en todas las cosas fuisteis enriquecidos en él, en toda palabra, en toda ciencia. El 7, de tal manera que nada os falta en ningún don. Esta gracia son dones, poder de Dios. Y esa es la gracia que la iglesia de hoy no tiene. No tenemos. Tenemos todo lo que usted me quiera decir. Pero esta gracia, esta unción, este poder, estos recursos que estaban en la iglesia primitiva permanentemente, no están. ¿Por qué no están? Porque ninguno de nosotros hemos entendido que debemos esforzarnos. ¿Dónde? En esa gracia de Dios. Tenemos que acercarnos a Dios permanentemente para recibir de Él su gracia. La mayoría de nosotros estamos lejos de Dios. Todo el día se nos va haciendo actividades,
Todo el día invertimos el tiempo en muchas cosas y no hay tiempo para pasar horas en la presencia de Dios, para estar a solas con Dios, para estar a solas con la palabra, porque este es el único lugar donde Dios me puede llenar, donde Dios me puede dar los recursos. Ahora, si yo como pastor, como ministro, como reverendo, no llevo una vida diaria cercana en el trono de Dios, cercana en su presencia, pues entonces ¿de qué me quejo? No tengo el poder, no tengo la unción, no tengo la autoridad. ¿Por qué no la tengo? Porque no me esfuerzo, no voy a la presencia de Dios para que Él me llene, para que Él me envuelva. Entonces, un creyente, cualquiera que este sea, tenga 100 años en la fe, o sea, un recién nacido, si no aprendemos a acercarnos a Dios, a estar en comunión con Dios, no estoy hablando de orar. Orar es otra cosa. Estoy hablando de pasar un rato con Dios. ¿Por qué? Porque si yo entendí que soy salvo y me perdonaron, Dios es mi Padre. Entonces yo anhelo estar con mi Padre. Yo anhelo la comunión con mi Padre. Yo anhelo la bendición de mi Padre. Pero yo esa bendición no la voy a recibir a control remoto, que es el otro error donde se ha caído. Ora por mí, ora por mí, ora por mí. ¿Y tú? ¿Y yo? Ah, no, yo no oro. Que los demás oren por mí. Entonces, son cuestiones equivocadas. Me quedan unos minuticos nada más y cierro con estos. Estoy ahora en segunda de Corintios, 15. Vamos, Orlando, avanza. No, primera de Corintios. Ah, caballero, lo vas a perder ahora. Primera de Corintios 15, aquí está, verso 10, véalo bien, y con esto cerramos, no hay más, con esto cerramos. Pablo está hablando de la resurrección de los muertos, pero él en el versículo 7 dice, después apareció a Jacobo, después a todos los apóstoles. Fíjense cómo Pablo se presenta. Y al último de todos, como a un abortivo, me apareció a mí. Yo no tengo que definirle a usted el término abortivo. Pablo se está presentando como un abortivo, como alguien que no tenía derecho, con alguien que habían votado, que habían expulsado. Sin embargo, a ese abortivo, según Pablo, se le apareció el Señor Jesucristo. Y él, cuando le dice a Timoteo, esfuérzate en la gracia, es esto. Vea lo que dice el 9. Porque yo soy el más pequeño de los apóstoles. No soy digno de ser llamado apóstol, porque perseguí a la iglesia de Dios. Y aquí cierro. Pero por la gracia de Dios, soy lo que soy. Por la gracia de Dios, soy lo que soy. Esta gracia no tiene nada que ver con salvación. Esta gracia tiene que ver con dones. Esta gracia tiene que ver con poder. Esta gracia tiene que ver con unción. Esta gracia tiene que ver con la herramienta que Dios le da a los hombres, que Dios le da a las mujeres de Dios y que le da a la iglesia. Pero luego él agrega, y su gracia no ha sido en vano para conmigo. ¿Cuál es mi problema? Que la gracia de Dios en mi vida no me está enriqueciendo. Que la gracia de Dios en mi vida no me está llenando. Que la gracia de Dios en mi vida no me está renovando. Que la gracia de Dios en mi vida no me está sustentando.
¿Por qué? Porque la estoy recibiendo en vano, no la aprovecho, no sé cómo llenarme, no sé cómo recibirla. Hago muchísimas cosas, estoy viviendo una mezcla, mi vida vieja con la vida nueva. Ese es el gran problema que tenemos. La vida vieja metida en la vida nueva, que no la deja desarrollarse, que no la deja crecer. Y la gracia está atascada, represada, no fluye. Y él dice diciendo, su gracia no ha sido en vano para conmigo. Antes he trabajado más que todos ellos, pero no yo, sino la gracia de Dios conmigo. Amada iglesia, vamos, necesitamos aprender a llenarnos de la gracia de Dios, de los recursos de Dios. A veces oramos y oramos y oramos, pero estamos vacíos, vacíos. No está el fuego, no está la vida de Dios, porque la vida primera, la mundana, la nuestra, la terrenal, ahoga. Oramos, Padre, en el nombre precioso. Esta tu palabra ha sido ministrada. Ahora te ruego, oh Espíritu de Dios, que tú hagas que esta palabra ministrada realmente nos alcance, realmente nos libere. Oh Señor, libéranos de esa vida vieja que nos oprime, que se interpone todo el tiempo. Ayúdanos a poner nuestra vida vieja a un lado. Ayúdanos a despojarnos de la vida pasada para darle paso a la vida nueva. Espíritu de Dios, ayuda a cada uno de mis hermanos de la iglesia caminando con Cristo. Llénalos, llénalos de tu gracia. Que se produzca un cambio sustancial en sus vidas. Señor, llévate esa carga que los oprime, llévate esas presiones que cada uno de ellos tiene de distintas maneras, y más en este tiempo que estamos viviendo, de tantos problemas, de tanta escasez, de tanta situación adversa. Dale las herramientas a cada uno de mis hermanos, que esa gracia fluya en sus vidas y que tu abundante gracia siga derramándose como hasta ahora se ha derramado en los pastores laborianos. En el precioso nombre de Jesús he pedido estas cosas. Amén. Dios les bendiga, mis hermanos. Amén. Gloria a Dios. Qué bueno, hermano querido Orlando Anzola. Gracias, ministro de Dios, por esta maravillosa palabra.